Aupa, soy Bask Guardian. Hoy no salgo a patrullar. Hoy estoy aquí, en la Bascueva, para responder a todas esas preguntas que me habéis dejado. Preguntas sobre quién soy, lo que hago, lo que pienso, y también las críticas y consejos que me dais cada día. Este vídeo no va solo de mí, va de vosotros, de esta comunidad que me apoya y me empuja a seguir adelante. Así que bienvenidos al primer preguntas y respuestas de Bask Guardian. ¿Cuándo decidiste ponerte a patrullar Bilbao? Ánimo. Decidí dar el paso cuando vi que demasiada gente sufría en silencio en nuestras calles. No podía quedarme quieto sabiendo que podía aportar algo. Un buzón de sugerencias o WhatsApp o Telegram para peticiones y servicios. Es una gran idea. Estoy trabajando con un compañero para crear un canal seguro donde cualquiera pueda aportar propuestas o avisar de situaciones. La comunicación con la gente es clave para que esto funcione. Te recomiendo empezar a llevar una porra extensible por tu seguridad y la de los demás. Un saludo. Gracias por la recomendación. Mi prioridad es la seguridad, pero también evitar cualquier malentendido legal. ¿Tienes algún tipo de formación? ¿Entrenas o haces algo? Sí, entreno artes marciales y preparo mi resistencia física y mental. Patrullar no es solo fuerza, es tener calma, aguante y saber reaccionar en situaciones de tensión. ¿No has pensado en incorporar un kit de shurikens en tu cinturón? Pues suena espectacular, pero no. Quizás algo arrojadizo, sin un filo cortante, que no sea tan peligroso se podría tener en cuenta, pero mi misión es ser eficaz y responsable. He de utilizar herramientas prácticas antes que armas que puedan malinterpretarse. ¿Qué haría si fueses testigo de un abuso policial? Actuaría como siempre, grabando, denunciando y protegiendo a la víctima de forma legal. Nadie está por encima de la justicia y todos debemos rendir cuentas. ¿Estaréis dispuestos a hacer una brigada pequeña de gente o mejor solo? Me gustaría unir fuerzas con gente comprometida y con valores claros, pero antes de eso hay que asegurarse de que todos tengan preparación y responsabilidad. Esto no es un juego. ¿Tienes algún tío de la silla contigo, el que te va ayudando por el pinganillo? Me ofrezco. Todavía no, pero sería muy útil. Contar con ojos extra a la distancia puede marcar la diferencia. Es que ricasco por ofrecerte, lo tendré en cuenta. Camisetas de Bask Guardian, están en camino. Quiero que la gente pueda llevar el símbolo no solo como ropa, sino como mensaje. Que cualquiera puede ser héroe en su entorno. Acabar con el bullying en las escuelas es una de mis mayores misiones. El bullying deja cicatrices invisibles. Hay que educar con el respeto y la empatía como asignaturas troncales. Apoyar a las víctimas y enseñar que ser valiente es defender, no atacar. En Irún estamos intentando hacer paseos nocturnos los findes, pero no hay casi voluntarios. Pues es que ricasco por la iniciativa. A veces cuesta arrancar, pero cada persona cuenta. Mi consejo es dar visibilidad, compartir experiencias y demostrar que se puede marcar la diferencia, aunque seáis pocos. ¿Cómo fue tu comienzo como Bask Guardian? Empecé solo y con dudas, pero no quería quedarme con los brazos cruzados. La primera patrulla fue una toma de contacto con la realidad, pero con cada paso entendí que la gente necesitaba esperanza. Top 3 los barrios que más vigilas y los que menos. Patrullo mucho por el Casco Viejo, San Francisco, Indautxu, Abando, porque son zonas con más movimiento nocturno. Los que menos serían los barrios más residenciales y tranquilos, pero Bilbao es Bilbao y todos importan. ¿Qué te parece el mayor problema de Bilbao ahora mismo en temas de seguridad? Lo que más me preocupa es la sensación de inseguridad que siente la gente, sobre todo en la noche. No siempre es la realidad, pero la percepción es poderosa y hay que atenderla. ¿Trabajarías con otro héroe? Por supuesto, si comparte los mismos valores y actúa con respeto, claro que sí. Ser héroe va de ayudarnos juntos. ¿Por dónde se te puede ver? Principalmente en las calles de Bilbao, de noche. No tengo un lugar fijo, aparezco donde la gente me necesita. Puedes ir a las Ikastolas a explicar por qué decidiste ayudar a las personas y así igual los niños siguen tus pasos. Me encantaría. Los niños son el futuro, y si consigo inspirarles a cuidar unos de otros, habré cumplido mi misión más importante. ¿Puedes detener a alguien o retener legalmente hasta que venga la policía? No soy policía, lo único que puedo hacer es mediar, calmar y, si es absolutamente necesario, retener a alguien hasta que llegue la Ertzaintza, siempre dentro de la legalidad. ¿No se te ha encarado ningún delincuente al verte? Alguno lo ha intentado, sí, pero normalmente la sorpresa, el traje, el miedo a ser grabados o denunciados les frena. Mi objetivo no es pelear, sino disuadir. ¿Un dron con cámara? ¿Podrías ver alguna situación de peligro de manera segura y llamar a la policía? Gran idea. Un dron sería útil para observar sin exponerse, aunque también tiene limitaciones legales. Todo lo que sea sumar seguridad sin riesgo lo valoro. ¿Andarás también por Donosti? Mi base está en Bilbao, pero el espíritu de Guardian puede estar en cualquier ciudad. Si la gente me necesita en Donosti, allí estaré. Haz un partido político, así como hay canábico, pues de seguridad bilbaína. No soy político ni quiero serlo. Prefiero estar en la calle, con la gente, lejos de los intereses de partidos. Mi misión es otra, proteger y concienciar. ¿Cuántos años tienes? La edad importa poco.
Digamos que tengo los años suficientes para entender los problemas y la energía para hacerles frente. ¿Crees que las personas son buenas o malas por naturaleza? Creo que las personas nacemos con la capacidad de elegir. Todos tenemos sombras y luces dentro. Lo importante es qué lado decidimos alimentar. Tal vez promover que la gente se haga voluntaria, ya sea Cruz Roja o cualquier otro sitio, está genial. Totalmente de acuerdo. Ser héroe no es solo ponerse una máscara. Es dar tu tiempo, tu mano, tu ayuda en sitios como Cruz Roja, Cáritas o asociaciones locales. Eso sí cambia vidas. ¿Cuánto tiempo llevas siendo el superhéroe del País Vasco? Llevo varios meses patrullando, aprendiendo y mejorando. Pero más allá del tiempo, lo importante es que mientras exista necesidad, seguir aquí. ¿Cómo crees que te ha afectado la fama y los elogios de la gente, así como las críticas despiadadas de otros? ¿Crees que se te ha subido a la cabeza la fama? Los elogios me dan fuerza porque sé que la gente entiende la misión y la apoya. Y las críticas, bueno, algunas duelen, sobre todo las que vienen sin conocer lo que realmente hago. Pero intento usarlas como recordatorio de que debo mantener los pies en la tierra y seguir mejorando. ¿Cómo logras mantener el equilibrio entre tu vida personal y tu vida como guardián? No es fácil. Llevar la doble vida significa renunciar a muchas cosas. Tiempo con la familia, amigos, incluso descanso. Pero siempre recuerdo por qué empecé. Porque había personas que necesitaban a alguien ahí fuera. Intento mantenerme fiel a mis valores en ambos lados de mi vida. Y eso me ha ayudado a no perderme en el camino. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a los niños y niñas que sueñan con ser héroes? Que no hace falta una capa ni una máscara para ser héroe. Ser héroe es ayudar al compañero de clase que sufre bullying, respetar a los demás, levantar a quien se ha caído. Cada gesto cuenta. Si creces con esa mentalidad, ya llevas dentro de ti el espíritu de un guardián. ¿Ha habido alguna noche en la que pensaste rendirte? ¿Qué te hizo seguir adelante? Hay noches en las que el cansancio y las críticas me rompen por dentro. Pero entonces recuerdo las miradas de quienes me han agradecido estar allí y sigo adelante. ¿Cuál es tu mayor debilidad como vas guardián? ¿Y tu mayor fortaleza? Mi debilidad es que soy humano. Me canso, me equivoco. Mi fortaleza es que, a pesar de todo eso, sigo saliendo a las calles. ¿Crees que un héroe debe ser temido o querido? Un héroe debe ser querido. El miedo paraliza, pero el respeto y la confianza construyen comunidad. Y yo quiero que la gente sepa que estoy de su lado. Si algún día otro se pusiera tu traje, ¿qué cualidades tendría que tener para ser digno de llamarse Guardian? Coraje para enfrentarse al miedo, humildad para no creerse superior, y un corazón dispuesto a ayudar incluso cuando nadie esté mirando. Es que ricasco y nos vemos en las calles. Agur.